Hola, soy la profe de los ríos. Hemos llegado al tercer video de revisión de la PDT de invierno. Esta vez corresponde revisar el eje temático de geometría correspondiente a las preguntas de la 36 y hasta la 50. Solo nos estará quedando pendiente revisar el eje correspondiente a estadística y probabilidad. Así es que empecemos a trabajar. Pregunta 36. Una persona diseñó un volantín con forma de deltoide como se muestra en la figura adjunta, tal que AE es igual a EC, DB perpendicular con AC, DB perpendicular con AC, AC, esta diagonal mide 72 y DB, la otra diagonal, mide 63. Y además se cumple esa proporción. Bien. Cuando uno tiene un deltoide, lo primero que hace es buscar cuál de las dos diagonales genera simetría. Y para eso necesitas tener una igualdad. Y te la dieron aquí, te dijeron que AE es igual a S. Ahí acabamos de decir que la diagonal DB está generando la simetría de la figura. Todo lo del lado izquierdo es lo mismo que hay en el lado derecho. Ahora, que te digan que las diagonales son perpendiculares, esa es una propiedad de deltoide que uno debiera manejar. Muy bien, ¿qué tenemos en esta proporción? Te dicen que este segmento DE son 5 partes y el segmento EB son 16 partes. Y entre DE y EB tienes la diagonal DB. Entonces tú dices que DE más EB, eso es la diagonal de B. DE son 5 partes, EB son 16 partes y DB mide 63. 16 más 5 es 21, así es que son 21 partes. Ahí está el 63. Ahora vamos a dividir por 21 y hemos logrado que la constante es 3. ¿Cuál es el mensaje? Si la constante es 3, entonces DE mide 5 por 3. Y 5 por 3, DE mide 15. Hemos logrado esta medida. Y hemos logrado la otra. EB es 16 por 3, 16K. Y 16 por 3 es 48. Entonces también logramos esta otra medida. Y ahora, no hemos ocupado este 72. ¿Y qué es lo que sabemos? Que ese segmento rojo genera simetría. Por lo tanto, si AC mide 72, tenemos 36 y tenemos 36. Así es que vamos a aplicar Pitágoras en ese triángulo. Eso es lo que vamos a hacer en este momento. Entonces vamos a aplicar Pitágoras en el triángulo ECD. Una vez que apliquemos Pitágoras en este triángulo, vamos a conocer esta medida de aquí, que es igual a esa medida de ahí. Recuerda que andamos buscando el perímetro. Así es que aplicamos Pitágoras, tenemos cateto 15 y 36. Así es que cateto 15, cateto 36, trío pitagórico conocido, 5, 12, 13. Si multiplicamos por 3, 3 por 5 es 15, 3 por 2 es 36, 3 por 13 es 39. Así es que acabamos de decir que el segmento DC mide 39. Y si ese mide 39, ese también. Y ahora lo que vamos a hacer será aplicar Pitágoras en este triángulo que estoy pintando verde. Así es que vamos y aplicamos Pitágoras
esta vez al triángulo BCE. BCE, y esa cosa es una E. Y tenemos catetos 36 y 48. Y esos catetos salen del 3, 4, 5 amplificado por 12. 12 por 3, 36, 12 por 4, 48, 12 por 5, 60. Hemos encontrado esta hipotenusa que mide 60. Por la simetría de la figura, esa otra hipotenusa vale 60. Y con eso podemos responder la pregunta. El perímetro del deltoide. Entonces sumamos 39 dos veces, 39 por 2, y le sumamos el 60 por 2. Y un 60 por 2 es 120. Y el 39 por 2, esa cosa es 78. Y 78 más 120, esto termina siendo, hay una sola que termina en 8, por lo tanto esa es la correcta, ¿no? Entonces esto era 198. Listo el ejercicio 36. Pregunta 37. En la figura adjunta A, B, C, D, E, F, G, H y J, K, L, M son tres cuadrados cuyos lados miden 4, 2 y 1 respectivamente. Con H y E en el segmento CD y J y M en el segmento FG. Si los rectángulos achurados tienen el mismo ancho, ¿cuál es el área de la región achurada? Muy bien. Partamos indicando los datos. El cuadrado más grande tiene lado 4, el mediano tiene lado 2 y el más pequeño tiene lado 1. Todos los lados son iguales porque son cuadrados, por lo tanto esto también es 1. Y fíjate que te dicen que todos los rectángulos achurados tienen el mismo ancho. Hemos logrado el ancho 1. Esto es un rectángulo, por lo tanto el lado opuesto mide lo mismo. Ese es 1 y ese es 1. Y con eso hemos logrado el área que está aquí abajo. 1 por 4, 4. Y el área de este rectángulo también, porque el lado va a ser 4. Recuerda que esto es un cuadrado, por lo tanto ese lado es igual a ese lado. 1 por 4, 4. Y esta figura que está acá termina siendo un rectángulo. Entonces nosotros terminamos diciendo que si este lado es 4 y este lado es 2, el lado del rectángulo será 4 más 2 más 1, 7. Y 1 por 7, 7. Ahora, ¿por qué dije que esta medida es 4? Porque esto es un rectángulo, aquí hay un ángulo de 90 y acá también tengo un ángulo de 90. Entonces, estas son medidas entre paralelas y entre paralelas las medidas se mantienen. Bueno, si esto es 2, ahí hay un 90 y aquí también, entonces tenemos certeza de que eso es 2. Y eso ya nos dijeron que era 1, por eso que lo que acabo de pintar rojo mide 7 y 1 por 7, 7. Así es que tenemos el área pintada. 4 más el rectángulo grande, 7 por 1, 7, más el rectángulo de área 4 también. Y 4 más 4 es 8 y 8 más 7 es 15 y tenemos el área que andamos buscando. Pregunta 38. En un hotel doblan 3 veces cada sábana para guardarla siguiendo el siguiente modelo. El primer doblez es para dejar la sábana en forma cuadrada y los otros dos dobleces son a la mitad, quedando un triángulo isósceles, como se representa en la figura adjunta. Si hay que guardar doblada en un cajón una sábana de 150 centímetros por 200 centímetros, siguiendo el modelo de doblado, ¿cuál es la superficie que ocuparía la sábana doblada en el cajón? Muy bien, tenemos nuestra sábana,
150 centímetros, 200 centímetros. El primer doblez es para dejarla en forma cuadrada. Por lo tanto, retiramos 50 centímetros y acá dejamos 150. Y nos queda el cuadrado del lado 150. Y esa área no tenemos problema en calcularla. 150 elevado a 2, el área de un cuadrado, el lado al cuadrado. Y ahora, esta área, este cuadrado, se va a dividir en dos. Ahí está el cuadrado. Por lo tanto, esta área es la mitad del área del cuadrado. Y una vez que tú ya sabes que tienes la mitad del área del cuadrado, vuelves a dividir por la mitad. Por lo tanto, tienes certeza de que esa área es igual a esa. Y cuando dividas por la mitad, entonces solo te queda esa de ahí, que será A. Entonces tú ya sabes que aquí tienes 2A, por lo tanto aquí hay 2A y aquí también hay 2A. ¿Qué es lo que tienes? Una de 4 áreas. Tienes la cuarta parte del área del cuadrado. Y eso lo tenemos en la alternativa B. Pregunta 39. Una persona tiene una cartulina rectangular de 40 centímetros de perímetro. Esta persona debe recortar de la cartulina un pedazo de tal manera que la medida de la parte superior sea igual a la medida del costado izquierdo, tal como se representa en la parte sombreada de la figura adjunta. El largo de la cartulina es 2 centímetros más que la medida de su ancho y al quitar la parte sombreada debe quedar un rectángulo cuya área sea de 15 centímetros cuadrados. Muy bien, partamos con el área que hay que quitar. Entonces dice, al quitar la parte sombreada debe quedar un rectángulo cuya área sea de 15 centímetros. Entonces cuando se retire esto, nos queda un área de 15 centímetros. Y ahora, el perímetro del rectángulo, el perímetro de la cartulina es de 40 centímetros. Y nos dicen que el largo de la cartulina es 2 centímetros más que la medida de su ancho. Si este es el ancho, este es el largo y es 2 centímetros más que el ancho. Y como esta figura es un rectángulo, entonces si esta medida es A, esta medida es A, y si esta medida es A más 2, esa medida es A más 2. Así es que para el perímetro simplemente voy a duplicar la suma de estas dos medidas. Una A más otra A son 2A más ese 2. Y esos son los 40 centímetros de perímetro. Voy a dividir por 2 y al dividir por 2 simplifico y me va a quedar 2A más 2. Y el 40 dividido en 2 me queda 20. Y como siguen siendo pares, otra vez voy a dividir por 2. 2A dividido en 2 me queda A, el 2 dividido en 2 me queda 1 y el 20 dividido en 2 me queda 10. Y con eso acabo de decir que el valor de A, ese 1 lo paso restando, el valor de A es 9. Y tengo la medida de el ancho del rectángulo. Y si tengo el ancho, tengo el largo, que es A más 2. Así es que esto es 11. Así es que tenemos el A más 2, que es 11. Las dimensiones del rectángulo. Bien, ahora trabajemos con el área. Entonces, el área del rectángulo, el área de la cartulina, va a ser ese 15 más, y voy a subdividir. Puedo dividir aquí o puedo dividir acá. Entonces, al subdividir ahí, me queda esta área. Un lado es 11, esa otra es X, así es que 11 por X, este rectángulo va a tener área 11X. Y le agrego esa de ahí. Tengo este lado. Ahora, recuerda que todo esto es 9. Todo ese lado es 9. Y este lado es X, por lo tanto aquí tienes X.
Y si todo es 9 y eso es x, entonces esta medida de ahí tendrá que ser 9 menos x. Así es que el área de ese rectangulito va a ser x por 9 menos x. Bien, entonces la cartulina la dividí en tres áreas. Y ahora, el área completa de la cartulina es lado por lado. Y un lado es 11 y el otro lado es 9. Y 11 por 9, 99. Y acá vamos a tener 15 más 11x más 9x y x por x cuadrado y más por menos, menos. Así es que vamos a trabajar con nuestra ecuación cuadrática. Voy a pasar ese menos x cuadrado para la izquierda, así que va a pasar positivo. Acá tengo 11x más 9x, 20x, que van a pasar negativas. Y ese 15 lo voy a pasar restando y 99 menos 15 nos va a quedar 84, igual a 0. Y tengo mi ecuación cuadrática. Ahora, tengo varias opciones. Una, empezar a tomar cada uno de estos valores y reemplazarlos y ver con cuál se cumple la igualdad. Lo otro es factorizar y la otra forma es resolver ocupando la fórmula. A mí no me gusta ocupar la fórmula, así es que voy a trabajar factorizando. Voy a calcularle la raíz al x cuadrado y ahora voy a buscar dos números cuyo producto sea 84 y los signos. Tomo ese primer signo y ahora multiplico menos por más, menos, como estos signos azules me dieron iguales, entonces lo que yo quiero es que la suma de esos números sea 20. ¿Y cuáles van a ser esos números? Estos números terminan siendo 14 y 6. Cuando seguimos esta estrategia, decimos que el más grande va primero y el más pequeño va después. Ahora, cuando los signos son iguales, eso no se nota, obviamente, pero si son distintos estos signos azules, sí que se nota. Bien, sigamos trabajando. Entonces, cuando un producto es cero, cuando uno de los factores sea cero, así es que lo que vamos a hacer será el x menos 14 igual cero y de ahí vamos a sacar un x, que será 14. Y el otro lo vamos a sacar cuando el x menos 6 sea cero y con eso vamos a tener el x igual a 6. Como tenemos dos respuestas positivas y las distancias son positivas, tenemos que ver cómo discriminar la que nos sirve. Vamos a eliminar el x igual 14, simplemente porque el lado del rectángulo es 11, por lo tanto esa no me sirve. Así es que la que andamos buscando es x igual a 6. Pregunta 40. Considera el vector b ubicado en el tercer cuadrante. Si la magnitud de b es 5 unidades y su coordenada y es el doble de su coordenada x, ¿cuáles son las coordenadas del vector b? Bueno, en primer lugar, visualicemos nuestro vector. Está en el tercer cuadrante. Si tenemos el vector en el tercer cuadrante, entonces las coordenadas serán ambas negativas. La x es negativa, la y es negativa. Eso me permite eliminar la a y la b porque tienen una coordenada positiva y la otra negativa. La c y la d, ambas coordenadas son negativas. Bien, te dicen si la magnitud del vector b es 5, si la medida del vector b es 5 unidades. Entonces este vector b mide 5. Y su coordenada y es el doble de su coordenada x. Entonces la coordenada y es el doble de la coordenada x. ¿Cuáles son las coordenadas de b? Muy bien. En primer lugar, vamos a aplicar Pitágoras en este triángulo rectángulo. Lo vamos a sacar
y tenemos esta medida, que esta medida va a ser A. Tomamos solo el valor positivo porque es una medida. Este triángulo es rectángulo. Y esta medida va a ser 2A. Cuando nosotros tenemos que un cateto es la mitad del otro cateto, tenemos esta relación que está respaldada por Pitágoras. Entonces vamos a decir que la hipotenusa es el más pequeño de los catetos por una raíz de 5. Así es que podemos concluir que a raíz de 5, la hipotenusa es la medida del vector b, que es 5. Y con eso, si despejo a, voy a tener 5 dividido en raíz de 5. Y te das cuenta que a va a tener una raíz de 5. Y el otro cateto es 2a, por lo tanto también va a tener una raíz de 5. Y de las dos alternativas que te quedan, solo en la C está la raíz de 5. Luego esa es la correcta. Ahora, si no te has dado cuenta, racionaliza. Racionalizamos por raíz de 5 y nos va a quedar a igual a 5 raíz de 5 en el numerador y denominador por denominador, raíz de 5 por raíz de 5 es 5 y tenemos que podemos simplificar esos 5 y hemos logrado que el a vale raíz de 5. Entonces, si la coordenada a es raíz de 5, la otra coordenada 2a es 2 raíz de 5, pero como estás en el tercer cuadrante, entonces estos valores son negativos. Y con eso tendríamos la alternativa que ya habíamos marcado. Muy bien, vamos con la forma 2. La forma 2 es qué pasa si tú no te manejas con la observación que te di. Igual debes aplicar Pitágoras. Ya sabemos que esto es 5. Ya sabemos que la coordenada y es el doble que la coordenada x. Sacamos el triángulo rectángulo que está aquí, donde una medida es a y la otra es 2a, y nos dicen que la hipotenusa es 5. Así es que tomamos un cateto, 2a, lo elevamos a 2, tomamos el otro cateto a, lo elevamos a 2, y eso será igual a la hipotenusa elevada a 2. Y 2 por 2 es 4, a por a cuadrado, más a cuadrado igual a 5 por 5, 25. Y acá vamos a tener 5 a cuadrado igual a 25. Vamos a dividir por 5 y nos queda que a cuadrado es igual a 5. Aplicamos raíz. Recuerda que estamos hablando de distancias, de valores positivos. El a es positivo. Luego el a es raíz de 5. Entonces tenemos que a es raíz de 5. Por lo tanto, 2a tendrá que ser 2 raíz de 5. Y con eso tenemos las coordenadas del vector b. Raíz de 5, 2 raíz de 5 en el tercer cuadrante, por lo tanto ambas coordenadas negativas. Y con eso obviamente volvemos a marcar la alternativa C. Pregunta 41. Si A, B y C son 3 puntos en el plano, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es o son verdaderas? Afirmación 1. Si C es distinto de 0, entonces A, B y C pueden ser vértices de un rombo. Muy bien. En primer lugar, visualicemos la situación. Nos dan 3 puntos en el plano cartesiano. Nos dan las coordenadas de A y las coordenadas de B. De las coordenadas de C solo nos entregan la coordenada X. La Y es el valor C. Por lo tanto, la ordenada la ubicaremos en algún lugar sobre esta recta segmentada. Empecemos a trabajar con esta afirmación. El C es distinto de 0, por lo tanto ubicamos el punto C en cualquier lugar sobre la recta segmentada menos sobre el eje X. Lo vamos a ubicar por ahí.
estos tres puntos pueden ser vértices de un rombo. Para que sean vértices de un rombo, estas medidas debieran ser iguales. Ahora, este triángulo 1 con este triángulo 2 son triángulos congruentes. El triángulo 1 es congruente con el triángulo 2. ¿Y cuál es la razón de esa congruencia? Esta medida es 2 unidades. Del 0 al 2 hay 2 unidades. Y del 2 al 4 también hay 2. Por lo tanto, tenemos en los dos triángulos esa medida que marqué de esa forma. Esta línea segmentada es paralela al eje Y, por lo tanto aquí va a haber un ángulo de 90. Si es paralela al eje Y, es perpendicular al eje X. Entonces, en los dos triángulos tenemos 90 grados. Y este segmento es un segmento común para ambos triángulos. Por lo tanto, tenemos un lado común. Así es que tenemos lado, ángulo, lado, criterio de congruencia. Luego estos dos triángulos son exactamente iguales. Podemos asegurar que sus hipotenusas miden lo mismo. Y si estas medidas son iguales, entonces ¿podrían ser los vértices de un rombo? Por supuesto que sí, porque nos bastaría ubicar un cuarto punto sobre la línea segmentada y a la misma distancia desde el eje X, la misma distancia para arriba que para abajo, iba a ocurrir que estos cuatro triángulos van a ser congruentes. El triángulo 3 con el triángulo 4 van a ser congruentes al triángulo 1 y triángulo 2. Entonces, el triángulo 3 con el triángulo 4 son todos congruentes y la razón es exactamente la misma. Fíjate cómo el 3 y el 4 también tienen este cateto que mide 2, que lo marqué con esa rayita. Fíjate cómo si ahí hay 90, significa que estos cuatro ángulos son de 90. Y dije que ese punto lo iba a ubicar a la misma distancia desde el eje X. Por lo tanto, lo que hay para arriba es lo mismo que hay para abajo. Esa es esa. La justificación es la misma para los cuatro triángulos. Por lo tanto, las cuatro hipotenusas son iguales. Y si tenemos que todos los lados son iguales, podría ser un rombo, también podría ser un cuadrado, pero me dicen sí puede, claro que se puede. Y ahí tendríamos la afirmación 1 completamente asegurada. Vamos con la número 2. Esa situación ya la tenemos, que es la indicada en el enunciado. Si C es 2 raíz de 3, entonces el triángulo ABC es equilátero. Entonces, vamos a tener nuestro punto C, y la ordenada es 2 raíz de 3. Así es que, si tienes eso, tú podrás asegurar que el triángulo ABC va a ser equilátero. Bueno, recuerda que este segmento es perpendicular al eje Y. Luego acabas de decir que esto va a ser 2 raíz de 3, esta distancia. Tenemos que la altura será 2 raíz de 3. Si esto fuese un triángulo equilátero, vamos a partir con esa suposición. La altura de un triángulo equilátero viene dada como a medios raíz de 3. Eso es igual a 2 raíz de 3. Si tú divides en raíz de 3, te va a quedar a medios igual a 2. Y si despejas el A, te queda que el A vale 4, donde A es el lado del triángulo. Y si tú te fijas, esta distancia es precisamente 4. Del 0 al 4 hay 4 unidades. Entonces tú estás diciendo, si la altura es 2 raíz de 3, la altura terminó siendo la mitad de el lado por una raíz de 3. ¿De qué lado? De un lado 4. Así es que efectivamente este es un triángulo equilátero, cuya altura es 2 raíz de 3. Muy bien, y vamos con la 3. Si el C vale menos 2, entonces ubicamos aquí el menos 2. Entonces este triángulo ABC terminará siendo un triángulo rectángulo isósceles. Bien, empecemos a trabajar aquí.
¿Qué pasa con este triángulo 1 y ese triángulo 2? Que van a ser congruentes. La razón es la misma que dimos en la afirmación 1. ¿Qué es lo que tenemos? Tenemos esa medida que sabemos que vale 2 unidades. Del 0 al 2 hay 2 unidades y del 2 al 4 también hay 2. Tenemos el 90 porque la línea segmentada, esa recta segmentada, es paralela al eje Y. Y tenemos esta medida que es una medida común para ambos. Y eso es criterio de congruencia, lado, ángulo, lado. Así es que acabamos de decir que son congruentes. Ahora, fíjate cómo esta medida es 2 unidades. Y esta medida también es 2 unidades. Del 0 al -2 hay 2 unidades. Las distancias siempre son positivas. Entonces, este triángulo, el triángulo 1, es un triángulo rectángulo isósceles, porque hay 2 unidades aquí y 2 unidades acá. Entonces, estos triángulos son triángulos rectángulos isósceles. El triángulo rectángulo, ahí está el 90, isósceles porque ese cateto es 2 y este cateto es 2. Y con eso, ¿qué conclusión logro? Que si es un triángulo rectángulo isósceles, ahí hay 45 y aquí también hay 45 grados. En el triángulo 2, que son iguales, ahí va a haber 45 grados y ahí también va a haber 45 grados. Ese 45 no me importa mucho, me importa este de acá porque 45 más 45 me da 90. Entonces acabo de decir que el triángulo ABC es un triángulo rectángulo. Y como estos triángulos serán congruentes, entonces esa medida es igual a esa. Entonces tengo que es isósceles y que es rectángulo, que es precisamente lo que a mí me están pidiendo. Así es que la afirmación 3 también es cierta. Y con eso tenemos que la alternativa correcta es la letra E. Pregunta 42. Considera los triángulos R y T de la figura adjunta. ¿Con cuál de las siguientes transformaciones isométricas se puede obtener el triángulo R a partir del triángulo T? Muy bien, este es tu conjunto de partida y si ese es tu conjunto de partida, ese será tu figura isométrica. Fíjate cómo la figura inicial está en forma vertical y la final está en forma horizontal. Eso significa que hay al menos una rotación en el ejercicio. Así es que vamos a dejar las alternativas que tengan rotación. La alternativa A me habla de una rotación con centro en el origen. En la B no hay rotación, en la C no hay rotación y en la D tenemos una rotación con centro en 2,1. Y en la última no hay rotación. Así es que eliminamos la E, eliminamos la C y alguien aquí podría argumentar que una reflexión respecto al origen es una rotación en 180 grados. Eso es verdad, pero para que esa sea una reflexión en 180 grados, si una está horizontal, la otra también, cosa que aquí no ocurre. Por lo tanto, esa tampoco es. Muy bien, entonces nos queda que es la A o es la D. Vamos a partir con la A. Dice una rotación con centro en el origen y luego una reflexión con respecto al eje Y. Entonces, si es una rotación respecto al eje Y, significa que esta figura debiese estar antes aquí. Y para que esta figura inicial quede ahí, tenemos dos opciones. Hacer una rotación de 270 grados, ubicarme aquí, después ahí y después allá, o bien devolverme y hacer una rotación de menos 90 grados. La rotación de menos 90 grados es la misma rotación de 270. Y lo que nosotros sabemos es hacer rotaciones positivas de 270 grados con centro en el origen. Por lo tanto, esa es la que vamos a hacer.
Así es que voy a tomar este punto que le voy a llamar A, de coordenadas -1, -2, y le voy a hacer la rotación de 270 grados que consiste en invertir las coordenadas cambiándole signo a la segunda. Así es que las nuevas coordenadas de A van a ser -2, -1 y le cambiamos signo a la segunda. Así es que me quedo en el -2,1. Aquí estarían las nuevas coordenadas de A. Y de la misma forma procedo con las nuevas coordenadas de B. Le voy a llamar B a este punto. -1, -5. -1, -5. Y le hacemos la misma rotación de 270 grados. Ya sabemos, vamos a invertir las coordenadas de B, -5, -1, y le cambiamos signo a la segunda coordenada. Eso significa cambia signo. Así es que me voy a quedar en el -5, por acá estará el -5,1. Y ahí tendría las coordenadas de B'. Y procedemos igual, a esa le ponemos C. Así es que las coordenadas de C van a ser -3, -2. Y replicamos la rotación de 270 grados. Nuevas coordenadas de C, invertimos las coordenadas, le cambiamos signo a la segunda. -2,3. Ahí tenemos las nuevas coordenadas de C y esta sería nuestra figura. Entonces ahí tendríamos la rotación de 270 grados de este triángulo. Hay una rotación con centro en el origen. Y ahora tenemos una reflexión. Entonces vamos a ver si tenemos una reflexión. ¿Qué significa tener una reflexión respecto al eje Y? Significa que debes unir homólogos pasando en forma perpendicular con el eje Y estar a la misma distancia. Estos puntos son homólogos. Estás perpendicular al eje Y estás a la misma distancia. Aquí hay 2 unidades y acá también. Ahora, ¿qué pasa con este de acá? Si uno estos puntos, estoy perpendicular al eje y a la misma distancia. Y cuando una SD con su homólogo, que sería este de acá, voy a estar perpendicular y a la misma distancia. Por lo tanto, acabo de decir que la que andamos buscando es la alternativa A. Ahora, si acaso no lo haces midiendo, como lo acabamos de hacer aquí en forma visual, viendo que para un lado hay 2 y que para el otro lado también hay 2, si tú haces, voy a ocupar este, si tú haces la reflexión respecto al eje Y, entonces hacemos la reflexión respecto al eje Y, la reflexión o la simetría, significa que las coordenadas nuevas de C van a ser las mismas, que en este caso va a ser -2,3, pero como estás reflejando, le tienes que cambiar el signo a las coordenadas de X. Y ahí te queda el 2,3 en el C'. Fíjate acá. Entonces las coordenadas van a ser las mismas, -5, 1, pero le tienes que cambiar el signo a las X y te queda el 5,1. Así es que doblemente verificamos la alternativa A. Ejercicio terminado. Pregunta 43. El punto A tiene coordenadas 8, -2 y se le aplica una traslación según el vector -4,0, obteniéndose el punto P. Si al punto P se le aplica una traslación según el vector B, se obtiene el punto -2,7. ¿Cuáles son las coordenadas del vector B? Muy bien. Las coordenadas de A son 8, -2.
Y a ese punto se le va a hacer una traslación de coordenadas -4,0. Y hacer traslaciones simplemente es sumar vectores. Por lo tanto, las nuevas coordenadas va a hacer que hagamos esta suma de vectores. Y la suma se hace componente a componente. X con X, Y es con Y. Así es que sumemos. El 8 menos 4 me da 4 y el -2 más 0 sigue siendo -2. Y después nos dicen que a este punto se le hace una nueva traslación de acuerdo al vector b y esas coordenadas las desconocemos. Y cuando le hagamos esa traslación vamos a obtener el punto -2,7. Así es que lo podemos hacer visual. Si tengo 4 y quiero llegar a -2, me faltan -6. Así es que ahí está el -6, esa sería la respuesta correcta. Si tengo -2 y quiero llegar a 7, me faltan 9. Y si no lo veo visual, entonces lo que hacemos aquí será, si al 4 le sumo x, me tiene que dar -2. 4 más x me tiene que dar -2. Y de ahí ese 4 pasa restando y tenemos el -6. Y después, al -2 le sumo i, -2 más i, y me tiene que dar 7. Así es que ese -2 pasa positivo y me queda i igual 9. Y con eso, entonces tenemos las coordenadas del vector b. El x vale -6, el y vale 9, que son precisamente las que hicimos mirando. Está listo el ejercicio 43. Ejercicio 44. En la figura adjunta se presenta el triángulo ABC. ¿Cuál de las siguientes expresiones es igual a B? Muy bien. Necesitamos esta medida y esta es una medida bien particular porque es un cateto en un triángulo rectángulo. Y es un triángulo rectángulo donde desde el ángulo recto se ha trazado la altura. Y cuando tenemos esta figura, reconocemos teorema de Euclides. Entonces, sabiendo que aplicamos el teorema de Euclides, necesitamos el cateto, que es precisamente lo que nos están preguntando, y la proyección de este cateto, que es el segmento que nace del extremo del cateto y llega hasta el pie de la altura. Y necesitas también la hipotenusa del triángulo rectángulo. Y como esta medida es P y esta es Q, entonces la hipotenusa será P más Q. Y ahora aplicamos el teorema. Tomamos el cateto que nos están pidiendo, en este caso B, y lo elevamos a 2. Y debemos multiplicar la proyección de este cateto, que también la marcamos, P, por toda la hipotenusa. Y el valor de la hipotenusa es P más Q. Y ahí tenemos el cateto al cuadrado, pero queremos el valor de b, por lo tanto aplicamos raíz. Y al aplicar la raíz de b cuadrado será b, y la raíz de toda esta expresión, bueno, va a ser el p por p más q, y terminamos de dibujar nuestra raíz. Así es que la alternativa correcta sería la letra B. Pregunta 45. Se desea diseñar un mapa utilizando una escala de 1 a 200.000. Si dicho mapa será diseñado en un papel rectangular de 80 centímetros de largo y 60 centímetros de ancho, ¿cuál sería la mayor distancia entre dos lugares en la realidad que se podrían representar en el mapa? Bueno, primero visualicemos el mapa, que será un papel rectangular. Acá hay 80 centímetros y acá vamos a tener 60 centímetros. Queremos la mayor distancia que podamos calcular aquí adentro. Y la mayor distancia en un rectángulo siempre será la diagonal. Así es que vamos a aplicar Pitágoras a este triángulo de aquí.
Aplicamos Pitágoras, tenemos dos catetos, el cateto más pequeño, el otro cateto, y estos catetos salen del trío pitagórico 3 4 5 amplificado por 20. 3 por 20 60, 4 por 20 80, 5 por 20 100. Acabamos de decir que la hipotenusa es de 100 centímetros porque la unidad que nos dieron es de 100 centímetros. Así es que esa es la distancia con la que vamos a trabajar. Recuerda, esta estrategia para Pitágoras es muy cómoda porque te ahorras de estar elevando a 2, sumando y calculando raíces. Muy bien, tenemos nuestra escala. ¿Qué entendemos en la escala? Vamos a tener un dato que está en el mapa y otro dato que representa la realidad, lo real. En el mapa, una unidad representa 200.000 unidades en lo real. Si tenemos 100 centímetros, entonces, ¿cuántos centímetros van a ser en la realidad? Y vamos a despejar simplemente con la proporción. Así es que nuestro X va a ser 200.000 por 100. Estos 100 son 100 centímetros, así es que ahí tenemos la unidad. Luego nuestro X va a ser 200.000 y sabemos que 100 centímetros es un metro, por lo tanto son 200.000 metros. Ahora, como la respuesta está en kilómetros, tú podrías trabajar con la conversión o podríamos decir que este 1000 que está aquí son 1000 metros y vamos a decir que vamos a tener 200 y 1000 metros es un kilómetro. Así es que tenemos 200 kilómetros y tendríamos la respuesta inmediatamente. De lo contrario, si no ves así, si no lo ves así, ¿cierto? Tú dices, bueno, si yo tengo metros que quiero pasar a kilómetros, yo sé que 1000 metros son un kilómetro, por lo tanto, 200.000 metros, ¿cuántos kilómetros van a ser? Entonces, al despejar nuestro X, vamos a tener 200.000 por 1, que seguirá siendo 200.000, dividido en 1000, y al simplificar tenemos los 200 kilómetros, porque acá tenemos nuestro X en los kilómetros, que es lo que nosotros ya habíamos contestado. Pregunta 46. Rodrigo construirá una casa para su perro. La casa tendrá un ancho de 2 metros, de tal forma que mirada de frente tendrá un eje de simetría. La estructura del techo tendrá una altura de 30 centímetros y en ella se colocará dos vigas de madera de X centímetros de alto que servirán de apoyo para sostener el techo, las cuales estarán a 120 centímetros de distancia entre ellas, como se representa en la figura adjunta. ¿Cuál es el valor de X? Muy bien. Tenemos los datos de las medidas y nos han dicho que mirada de frente va a tener un eje de simetría. Por lo tanto, lo que está al lado izquierdo mide exactamente lo mismo que está del lado derecho. Y como nosotros acá tenemos 2 metros, 2 metros son 200 centímetros, entonces podemos asegurar que esta medida y esta medida tendrá que ser 100 metros, 100 centímetros para cada lado. Entonces para acá hay 100 y para acá hay 100, porque son 2 metros y estamos llevando todo a centímetros. Así es que ahí tenemos los 100 centímetros. Y ahora nos interesa el valor X de esa viga. Por lo tanto, lo que haremos será trabajar en este triángulo o en el de la derecha. Pero como ya marqué el de la izquierda, ese es el triángulo que vamos a ocupar. Entonces, ¿qué es lo que sabemos? Que los triángulos son rectángulos
Acá tenemos marcadas las alturas y acá hay 100 centímetros. Si esto es 120, tenemos certeza de que este lado va a ser 60, pero no nos interesa esa medida, nos interesa en este triángulo. Entonces, si acá es 60, este es 40. Aquí está el X que andamos buscando y esta medida nos la dieron, nos dicen que eso es 30. Y aquí lo que haremos será aplicar tales o semejanza de triángulos. Entonces compararemos el cateto pequeño, los catetos pequeños con los catetos grandes. Así es que comparamos el 40 es a X de la misma forma que el 100 es a 30. Voy a simplificar por 10 y como esto es una proporción, así es que voy a hacer 40 por 3 y eso va a quedar dividido en 10. Simplifico y tenemos 4 por 3, 12. Estas unidades las tenemos todas en centímetros, así es que son 12 centímetros. Listo el ejercicio 46. Pregunta 47. Un grupo de vecinos de una comunidad desea construir una plaza que contenga una zona de juegos utilizando un sitio eriazo disponible en las cercanías de sus viviendas. El sitio tiene forma de triángulo rectángulo y se desea que la zona de juego sea cuadrada, tal como se representa en la figura adjunta. Si el punto D está en BC, ¿cuánto medirá el perímetro de la zona de juegos? El perímetro del cuadrado. Esa es la zona de juegos. Y como el lado del cuadrado es X, entonces vamos a buscar 4X. Vamos a dejar marcado 4X, porque como vamos a encontrar X, cuando hallemos X sentiremos que termina el ejercicio, pero no buscamos X, buscamos el cuádruplo de X. Muy bien. ¿Qué pasa con esta figura? Un triángulo rectángulo con un cuadrado adentro significa que este triángulo pequeño, ese mediano y el grande son todos semejantes, tienen todos los mismos ángulos. Así es que si yo le pongo alfa a S y beta a S en el triángulo grande, fíjate como esto es un cuadrado, ahí también va a haber 90 y si este es alfa, necesariamente este de acá es beta. Por eso que dices que este triángulo pequeño con el grande son semejantes porque tienen los mismos ángulos. Ahora, ¿qué pasa con el mediano? Esto es un cuadrado, por lo tanto ahí hay un 90. Ahí está el cuadrado. Si ese es beta, este tiene que ser alfa. Y ahí tienes alfa, beta 90 en el mediano. Por eso los tres triángulos son semejantes. Vamos a trabajar con el triángulo grande que tiene las medidas y con uno de los dos de acá. Entonces, como aquí tengo X y este es más grande, voy a trabajar con este triángulo de aquí. Entonces, esa medida que estoy marcando, como eso es X y todo es 16, eso va a ser 16 menos X. Y ahí tengo el otro lado. ¿Qué voy a hacer? Como tengo esta figura y ahí tengo el X, acá tengo el 9 y todo esto es 16 y conozco esta medida de aquí, que es 16 menos X, lo que haré será aplicar teorema de tales o semejanza de triángulos. Entonces, tomaré la medida grande, tomaré los catetos en el triángulo grande y tomaré los catetos en el triángulo pequeño. Así es que comparemos. El 9 es a 16 de la misma forma que el X es a 16 menos X. Y como tenemos una proporción, lo que vamos a hacer será el producto cruzado. Así es que haremos 9 por 16, que será 144, menos 9 por X, y acá vamos a hacer 16 por X. Así es que vamos a juntar las X, tenemos 144, ese menos 9 pasa sumando,
y vamos a tener 25x. Y con eso vamos a despejar nuestra x. Ese 25 va a pasar dividiendo y no sé si a ustedes les pasa como a mí, pero a mí me da soberana lata pensar en dividir por 25. Así es que lo que voy a hacer será multiplicar por 4, amplificar por 4. En el momento en que amplifique por 4, me va a quedar una fracción equivalente, pero su denominador estratégicamente es 100. 4 por 25 es 100. Y 144 por 4, eso me va a dar 576. Y este valor es lo más fácil del mundo para simplificar. Entonces, al simplificar, esto me va a dar 5,76 al dividir. Y fíjate cómo está ahí el 5,76, que era el X, pero nosotros habíamos dejado esta notita. Tenemos que responder 4 veces el X. 4 por 5, 76. 4 por 5 es 20, así es que es un poco más de 20. Luego la alternativa correcta es la letra C. Y tendríamos listo el ejercicio 47. Pregunta 48. Al triángulo ABC de vértices A, B y C se le aplica una homotecia de razón -2 con centro el origen del sistema de ejes coordenados, obteniéndose el triángulo PQR. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es o son verdaderas? La 1. La medida de los ángulos interiores del triángulo PQR es el doble de la medida de los ángulos interiores del triángulo ABC. Esto es absolutamente falso. ¿Por qué motivo? Porque el triángulo ABC es semejante con el triángulo PQR. Y si son figuras semejantes, significa que los ángulos son exactamente los mismos. Así es que eso hace que sea falsa la afirmación 1. Afirmación 2. El perímetro del triángulo PQR es el doble del perímetro del triángulo ABC. Muy bien. Entonces tú tienes que reconocer cuál es la figura homotética. Recuerda que te han dado la constante de homotecia. Te han dicho que la constante es -2. Cuando tú tienes la constante, significa que los datos de la figura homotética van en el numerador y los datos de la figura original van en el denominador. Y nos están diciendo que al triángulo ABC se le aplica una homotecia. Luego, la figura homotética es el triángulo PQR y el triángulo ABC es el triángulo original porque a ese se le hace la figura, la homotecia de razón -2. Si la razón de homotecia es -2, nosotros vamos a tener certeza absoluta de que la razón de semejanza será 2. Así es que vamos a decir que el perímetro del triángulo PQR es al perímetro del triángulo ABC como 2 es a 1. El perímetro del triángulo PQR es el doble del perímetro del triángulo ABC y con eso decimos que esa es verdadera. ¿Y qué ocurre con la 3? El área del triángulo PQR es igual al cuádruple del área del triángulo ABC. Entonces, tenemos que el área del triángulo PQR será al área del triángulo ABC en la razón de semejanza que te han dado, 2. Y 2 es 2 es a 1. Pero al hablar de áreas, recuerda que siempre tienes que elevar la razón de semejanza a 2. Entonces acabamos de decir que nos queda 2 por 2, 4, 1 por 1 es 1. El área del triángulo PQR es 4 veces el área del triángulo ABC. Así es que esa también es verdadera.
Nos preguntan las verdaderas, por lo tanto la respuesta es 2 y 3. Pregunta 49. Carlos no sabe determinar la razón de homotecia de los triángulos de la figura adjunta. Solo sabe que los triángulos ABC y PQR son homotéticos con centro de homotecia el punto O. Fernanda ayuda a Carlos indicándole que la razón de homotecia es menos un medio y le explica correctamente el porqué. ¿Cuál de los siguientes argumentos le pudo dar Fernanda a Carlos? Muy bien. En primer lugar, veamos por qué motivo efectivamente la razón de homotecia va a ser menos un medio. Y después vemos qué pasa con las alternativas. Recuerda que para encontrar la razón de homotecia, tú debes comparar los datos de la figura homotética con los datos de la figura original. Así es que miras tus figuras y buscas lados que sean evidentemente homólogos. Te fijas cómo te han dado el 2,5 de la hipotenusa y acá te han dado el 5 de la hipotenusa. Recuerda que esta razón de homotecia está correcta. Para que te dé un medio, el más pequeño debe ir en el numerador. Así es que anotamos aquí el 2,5, que es homólogo con el 5, que es la otra hipotenusa. Y si simplificamos por 2,5, nos va a quedar un medio. Ahora, ¿por qué es negativa? Es negativa porque el centro de homotecia se encuentra entre dos puntos homólogos. Ese centro de homotecia se encuentra entre C y R, o bien entre A y P, o bien entre B y Q. Eso garantiza de que esa homotecia es negativa. Así es que ahí está la justificación que dio Fernanda a Carlos. Veamos qué pasa con la A. Porque se puede determinar que el área del triángulo PQR es la mitad del área del triángulo ABC. Esto es absolutamente falso, porque si la razón de homotecia es menos un medio y está correcta, significa que la razón entre las áreas, el área homotética con el área original, será la razón de semejanza, que va a ser un medio, elevada a 2. Y eso me da 1 por 1 y 2 por 2, 4. Así es que es imposible que le haya dado esta justificación, porque su justificación está correcta. B, porque las medidas del triángulo PQR son menores que las medidas del triángulo ABC. Si las medidas del triángulo PQR son menores y es el homotético, lo que tú tienes es que la razón de homotecia se encuentra entre menos 1 y 1, pero no puedes asegurar que sea menos un medio. Así es que esa también es falsa. Aunque aquí, si uno se maneja en teoría, debiera saber que es negativa, pero no tiene por qué ser menos un medio. Vamos con la C, porque la razón de los perímetros de los triángulos PQR y triángulo ABC es menor que un medio. Esto es absolutamente falso, porque si la razón de homotecia es menos un medio, la razón entre los perímetros es exactamente la misma, pero en positivo. Recuerda que la razón de semejanza es la misma razón de homotecia, pero siempre positiva. Así es que esta tampoco es. Por lo tanto, nos queda que la correcta es la D. Y veamos si efectivamente es así. Entonces, ¿qué es lo que tenemos aquí? Porque la razón entre RP y CA es un medio. Entre RP y CA es un medio. ¿Y qué cosa es RP? Hipotenusa. ¿Qué cosa es CA? Hipotenusa. Y eso es un medio. Y después nos dicen que O pertenece a CR. O se encuentra entre CR. Por lo tanto, efectivamente, la razón de homotecia va a ser negativa. Entonces, estos son homólogos y el O está entre los homólogos.
hemos justificado a Fernanda. Bien, ¿qué hubiese pasado si es positiva? Si es positiva, el R no se encontraría del otro lado del centro de homotesia. El R tendría que estar por aquí. Entonces ahí tendrías tu figura, sería algo como eso, si fuese un medio, y te fijas cómo ahí estaría R. Por lo tanto, el O no estaría en el segmento CR. Bien, si tienes alguna duda con homotesia, recuerda que tengo el video donde explico la homotesia positiva y la homotesia negativa y se analizan cosas como estas. Terminado el ejercicio. Pregunta 50. El punto P se traslada según el vector menos 3 menos x, x más 6, obteniéndose el punto Q. ¿Se puede determinar el valor de x si se sabe qué? Muy bien, estamos en suficiencia de datos. Rescatemos la pregunta. Queremos saber el valor de x. Esa es la pregunta que nos están haciendo. Y nos han dado el vector traslación. Entonces nos están diciendo que el vector traslación es menos 3 menos x, x más 6. Ahora, conociendo el vector traslación, ¿podemos hallar el valor de x? Utilicemos la afirmación 1. Nos dicen, si tú conoces las coordenadas de P, las coordenadas de P son menos 2,7. Y cuando hagas la traslación que nos están diciendo, menos 3 menos x, x más 6, nos va a dar el punto Q. Y del punto Q no conocemos nada. Desconocemos esa coordenada, por lo tanto, difícilmente podemos hallar el valor de x. No podemos responder la pregunta. Luego no podemos con la 1 por sí sola, así es que no vamos a poder con cada uno por sí sola. Ahora vamos a estudiar la afirmación 2. Recuerda que cuando estudias la afirmación 2, la 1 no existe. Ahora te dicen que conoces la abscisa del punto Q. No conoces las coordenadas del punto P. Conoces la traslación que nos han dado y del punto Q conoces la abscisa, pero no conoces la I. Así es que ahora la información es más pobre todavía que la que teníamos en la 1. Así es que tampoco podemos responder la pregunta. Por lo tanto, con la 2 por sí sola no podemos responder la pregunta. Así es que ahora que no hemos podido responder, entonces vamos a juntar toda la información que tenemos para ver si podemos o no responder la pregunta. ¿Qué tenemos? Con la 1 tenemos las coordenadas de P, menos 2,7. Con los datos tenemos la traslación, menos 3, menos x, x más 6. Y con la 2 tenemos las coordenadas, solo la coordenada de la x. No tenemos la coordenada de la y. Pero con eso es suficiente. ¿Por qué? Porque nosotros deberíamos saber que menos 2 más el x de la traslación tiene que darme el x de la figura isométrica. Recuerda que son vectores, así es que cuando tú sumas x, te da respuesta x. Así es que si terminamos despejando aquí, vamos a lograr el valor de x. Ahora, recuerda que estás en suficiencia de datos y en suficiencia de datos no necesitas resolver el problema. Necesitas saber solo si puedes o no responder la pregunta que te están haciendo. ¿Podemos hallar el valor de x? La respuesta es sí. Por lo tanto, la correcta es la letra C. Muy bien, hemos llegado al final de la revisión del eje temático de geometría. Espero que te hayan servido las explicaciones. Nos vemos en otra revisión por ahí o cuando esté repasando los contenidos de enseñanza media. Que estés muy bien.
Adiós.